No, pues muchas gracias a Ovejas Negras, porque soy una de sus seguidoras del programa. Me encanta el programa, me encanta los contenidos, han hablado de cosas muy importantes sobre nuestra comunidad teatral, sobre el quehacer del actor, del teatro. Es un excelente entorno, Ovejas Negras. Hasta me puse el vestido negro. Bueno, y como tú decías, Ferrer, qué duro la estamos pasando los de teatro. Y bueno, yo aprovecho para decir que yo estoy abierta porque sí, una cosa es que bequee a todo mundo, pero para mi sustento económico que yo necesito para pagar mi renta, para mi comida y todo, pues yo sí quiero en la pandemia abrir un poco el espectro. Yo puedo dar clases de inglés, puedo dar clases de francés, puedo pues hacer otras cosas también, ayudar en la producción, en fin, porque sí necesito trabajo que me dé dinero. Pues sí, tú sabes que el laboratorio es la continuidad de mi escuela. Y como maestra yo empecé siendo docente en el CUT, en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. De ahí seguí siendo docente en otros institutos y dando docencia en grupos, y pues varios de mis alumnos y esto pues estaban con la necesidad de continuar las clases. Y bueno, al inicio de la pandemia pues me plantearon, sobre todo como tú dices, que estaban cerrados los proyectos, que se cerraron teatros, se cerraron sus posibilidades de tener dinero. De todos nosotros, todos nosotros hemos dejado de tener ingresos, se cayeron proyectos en coinversión económica con empresas. Tú sabes que yo tenía una empresa que me iban a dar un apoyo para Efiteatro, ¿no? Ya tenía mi carpeta para una obra que yo escribí y ya tenía todo como productora y escritora, y tenía el dinero del financiamiento. Y bueno, es una deuda que hasta la fecha traigo, ¿no? Económica bastante fuerte. Pero bueno, finalmente tuve fe en que la misma vida de uno hace que lleguen apoyos a veces de lugares que no se espera uno, de gente que te quiere, que te respeta y que te apoya. Y eso ha sido lo que yo decidí. Dije, bueno, yo puedo apoyar a mis alumnos, me están pidiendo apoyo, no es que pueda, necesito ganar dinero como maestra, porque pues de eso vivo, pero de repente al ver que me pedían me pidieron ayuda así los alumnos, de una manera que me llamaron personalmente, diciéndole lo importante que era para ellos, y más en la pandemia, pues continuar con las enseñanzas y el montaje de los personajes, y sobre todo tú sabes que el teatro también es una actividad, además de que nos sostiene económicamente, nos sostiene anímicamente, ¿no? Claro. ¿Qué importante es para un creador, llámese director, vestuarista, actor, dramaturgo, estar en lo que ama, ¿no? Y si no estás en lo que amas, pues te vienen depresiones, te vienen enfermedades, se te bajan las defensas, y pues todo este tema de tener las defensas en alto. Yo dije, bueno, es momento de reflexionar qué puedo darle a mi comunidad, porque son mi familia desde muy chica, ¿no? Dije, pues las clases, para empezar, ¿no? También dije, ¿qué puedo darles? Dije, bueno, voy a fundar una asociación que fundé que se llama Apoyartes. Apoyartes era conseguirle a la gente más necesitada de la comunidad apoyos. No que yo los tuviera
personalmente, porque como te vuelvo a repetir, yo me quedé hasta endeudada con proyectos y una gira que se canceló, en fin, cosas bastante tristes a nivel de mi economía. Pero dije, bueno, puedo dar esto a mi comunidad y puedo hacer Apoyartes, porque Apoyartes, lo que yo logro con Apoyartes es convocar a la comunidad a ayudar a otros, ¿no? Creo que tengo un liderazgo a estas alturas de la edad y mucha gente cree en mi ética y saben que si yo estoy pidiendo apoyo para otros no es que me lo voy a quedar yo, ¿no? Entonces toda esta gente respondió muy bien y dieron apoyos, ¿no? Por ejemplo, Tania Olhovich traía miel. Así fueron pasando varias ideas, ¿no? O por ejemplo, gente que tenía coche y transporte para llevar a los enfermos actores alimentos, ¿no? Y ahí en las redes pueden ver en Facebook Apoyartes, ¿no? Que dice una red para caer en blandito, y tiene el dibujo de una equilibrista que está así del circo, una payasita, y va a caer en una red de apoyo que se me ocurrió, ¿no? La imagen de que estamos todos malabareando en un circo, ¿no? Y por otro lado, el laboratorio teatral creció porque finalmente, gracias a que bequé a una de las, bueno, a todos, bequé a todos, ¿no? No di media beca, di beca completa a todos. Y una alumna me dijo, bueno, maestra, yo voy a hacer una página y yo voy a ayudar a crear toda la, pues todos los Zooms y todo lo que se necesita. Y fíjate, uno nunca se espera que uno da por que le den algo, ¿no? Pero pues se me regresó enormemente, porque si ustedes ven hoy, tenemos una página maravillosa que una alumna le dedicó tiempo, que se llama Laboratorio Teatral Masterclass en Facebook, y podrán ver ahí ejercicios y escenas de las enseñanzas, ¿no? Entonces, yo como docente creo que dije, bueno, puedo estar desde mi casa en una actividad que me haga feliz, que es ser maestra de teatro. Y he sido muy feliz y sigo siendo feliz porque todavía no hay dinero y seguiré becando en 2021 a los miembros del laboratorio. E incluso están entrando más miembros. Entonces, pues yo hago una invitación a quien escuche este programa y que necesite, para estar bien a nivel humano y creativo, entrar al laboratorio, pues adelante, ¿no? Mándenme su currículum y estaremos recibiendo a más actores, alumnos y alumnas, ¿no? Esa es la docencia, ¿no? Yo creo que ser maestro es de las cosas que más he disfrutado en mi vida. La pedagogía me ha interesado desde muy chica. Tengo ahí una historia curricular muy linda, que es mi madre, que cuando me dicen en mi currículum les digo, pues mi mamá, porque sí fue una mujer muy estudiosa de las artes y le interesó mucho la educación, de tal suerte que un día llegó a sus manos un libro de María Montessori y se los empezó a leer a sus amigas en ese entonces, y se juntaban a leer el libro de María Montessori y dijeron, bueno, vamos a traer el método a México. Estudiaron la vida de María Montessori, que fue una revolucionaria pensadora. De hecho, Mussolini la mete a la cárcel a María Montessori en Italia, porque su método de educación pues creaba seres autónomos, independientes, colaboradores con su sociedad, en fin, ¿no? Y pues mi mamá se abocó a la tarea de acercarse y buscar a María Montessori. Encontró que su hijo vivía en Perugia, en Italia, y emprendimos un viaje. Yo la acompañé a ese viaje muy joven, yo, chica, y en la plática con mi mamá hablábamos de la pedagogía, de la educación. Luego conocí esto, se trajo el método a México
Y me quedé con mucha amor a la pedagogía, ¿no? Y ahora puedo hacerlo, ¿no? Entonces, me gusta la enseñanza. A la par que grandes actores y actrices que agradezco me sigan buscando como su acting coach, porque sí notan que, pues que me gusta enseñar, ¿no? Lo que sé. Poco o mucho, tengo un disfrute de dar, ¿no? Hay un disfrute al dar. Soy dadora, ¿no? Y soy feliz cuando veo cómo alguien va desarrollándose, ¿no? En el taller de laboratorio teatral me propuse tocar grandes temas, pues a gran tragedia pandémica, pues grandes autores, ¿no? Y entonces decidí ponerlos a hacer a William Shakespeare. Yo he sido una estudiosa de Shakespeare desde siempre y me he seguido preparando cada vez que puedo en algún curso o seminario o taller de Shakespeare, precisamente para poder dar las clases de cómo es actuar a Shakespeare, ¿no? Uno de mis grandes maestros de cómo actuar a Shakespeare, porque hay la parte teórica, ¿no? La parte filosófica, la parte histórica de Shakespeare, el análisis de sus obras, que es teórico también. Pero yo tuve un maestro muy especial que me enseñó cómo actuar a William Shakespeare, porque él se especializó y se obsesionó también con ese tema, que fue el hijo de Lee Strasberg. Lee Strasberg tuvo a Susan Strasberg y a John Strasberg. Y John Strasberg es este ser que decidió hacer en Nueva York una escuela que se llama The Real Stage y se dedicó al teatro más que a la parte de cine. Él quiso guardar las enseñanzas de lo que vio con su papá en el Actor Studio, con Elia Kazan, con Marlon Brando, con James Dean, con Madeleine Sherwood, que de hecho fue mi maestra, Pratik Bradford y John, ¿no? Y él quiso hacer una escuela de teatro, no el Actor Studio comercial. Entonces eso me gustó y yo me fui a estudiar con John gracias a que Julio Castillo me encomienda, después de estar en su compañía durante 6 años como actriz, que me eligió para su compañía de investigación y montajes teatrales de él. Veía que yo tenía una inclinación pedagógica y me dijo: me encantaría encomendarte que mi método de actuación, que se llama Vacío, lo puedas tú estructurar a nivel metodológico y continuarlo. Y entonces la UNAM, bajo petición de Julio y trabajo mío, empezamos a trabajar en un proyecto de beca, porque no había beca en la UNAM de teatro en esa época. Fui la primera en gestionar una beca, entonces tuve que ir con John Strasberg, ver sus métodos, tomar unos cursos con él, y ya con una carta de John a la UNAM, en donde él observó que yo sí tenía una fuerte inclinación a la docencia. Escribió esta carta a la par que otros directores con quien ya había yo trabajado en la UNAM, como Luis de Tavira, que fue un gran maestro mío y que me llamó incluso a protagonizar su ópera con la orquesta de la UNAM de Leoncio y Lena, de Büchner. Y conocía el trabajo de las Sombras Blancas de la compañía, que éramos residentes de hecho en la UNAM, gracias a Luis de Tavira, que abrazó la compañía de Julio Castillo. Entonces todo este grupo de la UNAM de esa época de académicos, Margules, Burrola, impulsaron mucho mi beca con cartas y con peticiones, y fui becada para estudiar técnicas de interpretación y pedagogía teatral durante varios años en Nueva York. Y regresé a cumplir con mi compromiso con la UNAM, a ser docente del CUT en la generación en tercer año,
Entre mis alumnas, bueno, estoy muy orgullosa que está Lisa Owen, con esta técnica que es la combinación del método de Julio Castillo con el método de John Strasberg y el método de mi masterclass dentro de la Escuela de Nueva York, que fue con la actriz Geraldine Page. Geraldine Page ganó el Oscar en Hollywood por la película Trip to Bountiful, Viaje a Bountiful. Y pues sí, llegó a ser una de las grandes actrices de teatro de Nueva York y de Estados Unidos, y hizo un masterclass en la escuela de John Strasberg. Yo audicioné para esa escuela con ella, que era un taller pequeño, era un grupo pequeño, pero con sus enseñanzas de teatro de toda su vida. Y fui muy afortunada de ser recibida por Geraldine Page durante varios años. Entonces, el método que ahora enseño es las enseñanzas de Geraldine Page, de teatro de toda su vida, con John Strasberg, Shakespeare, y también John Strasberg enseñando Tennessee Williams y Clifford Odets, y el realismo norteamericano y el realismo stanislavskiano, más la técnica de Julio Castillo. Esas tres técnicas son las que yo estructuré en una metodología que di clases en el CUT y continúo ahora en el laboratorio dando esta técnica que combina a estos tres grandes maestros, ¿no? Yo solo soy un canal porque, te digo, sí lo estructuré la metodología de ambos maestros y bueno, ahí está, con mucho gusto, esta técnica que les puede dar herramientas para la construcción de personaje, para análisis de guión, del texto activo, para despertar la imaginación en la creatividad, para la técnica también en momentos donde se requieren herramientas muy técnicos, no tanto filosóficos, que esos ya los tienen en la escuela, pero sí técnicas de memoria sensorial, técnicas para generar emociones de una manera fuerte y definida. En fin, es algo que yo amo mucho. Pues ese es el laboratorio teatral que ha crecido durante la pandemia y que espero continuar. De hecho, tengo planes de continuar la escuela cuando acabe la pandemia, porque pues sí ha tenido muy buenos resultados y yo soy muy feliz como docente. Pues no se puede enseñar como la comida rápida, como fast food, ¿no? La actuación. Uh-huh. De hecho, pues en este laboratorio hay una continuidad como yo lo tuve, ¿no? Como lo tuve de años. O sea, no es de que un cursito y adiós, sino voy viendo al alumno y el laboratorio es de mucho tiempo, ¿no? Meses y sigue. Porque pues solamente así puede un alumno conocer al maestro y el maestro al alumno seguirlo desarrollando, ¿no? Que me den la oportunidad de quedarse conmigo y se hace un conocimiento profundo de las aptitudes de cada alumno y me voy especializando en cada uno también yo para ver sus áreas difíciles y sus virtudes y trabajar en lo que les falta también, ¿no? Pues mis inicios, tu primera pregunta, mis inicios como creadora escénica. Creadora escénica es una palabra que me gusta muchísimo, qué bueno que la nombras así y no actriz. Porque bueno, yo creo que un buen actor es un creador escénico. Desde el momento que no se contempla a sí mismo como alguien especial dentro de la producción teatral, sino un verdadero actor está inmerso en el universo del trabajo multidisciplinario y maravilloso de todos los oficios que hay en la creación escénica. Por lo tanto, yo considero que mi conexión como creadora escénica
Empieza desde muy chica, dado que yo entendí la escena primero desde ser bailarina de ballet y de danzas. Yo estudié danzas mexicanas desde muy pequeña, las danzas de Chihuahua, de Michoacán, todas las regiones de México, y amaba la danza mexicana y de todo el mundo. Estudié danzas de Grecia, de África, danzas españolas clásicas, tango, flamenco. De cada cultura me gustaba el movimiento del cuerpo distinto y lo que implica la expresión corporal de un pueblo y de una cultura, porque está narrando una historia. Yo entendí que en la danza ya hay un personaje y que yo cuento un cuento cuando danzo, interpreto y narro una historia, ¿no? Como por ejemplo los moros y cristianos de Puebla o el ballet del Lago de los Cisnes, ¿no? Donde haces el cisne malo y la maldad. Y digo, el ballet tiene personajes, ¿no? El ballet clásico. Entonces mi entender de la escena fue a partir de bailar ballet, y fue mi debut de muy pequeña en el Teatro de los Insurgentes, con la compañía de ballet de Armonía Ocaña, ¿no? Y ahí yo conocí el escenario, ¿no? Siendo bailarina, interpretando personajes del ballet. Y por otro lado, mi primera creación escénica fue que esta compañía me encarga escribir una pantomima para el Teatro de los Insurgentes. Yo tendría unos 12 años o 13. Entonces ese fue mi inicio en la escena. Y después de la danza vino el canto, ¿no? Y yo desde chica estudié canto, entonces canté en algunos escenarios, también toqué el piano en algunos escenarios pequeños como la Sala Chopin. Y entonces, como puedes darte cuenta, desde muy chica estuve en las artes interdisciplinarias. Y así siguió mi vida y sigue. Para resumir, soy una artista interdisciplinaria, ¿no? Después, pues vino el tema de que yo escribía también, no nada más a nivel del cuerpo y la coreografía, sino me gustaba escribir poesía desde muy chica. Y tuve esta gran mamá que es impresionante. Cada vez que me entrevistan, todo se lo debo a mi manager, que sin ella pretender que era mi manager, veía que yo tenía ese gusto, ese don, y me ayudaba a que no tuviera yo que enfocarme en una sola cosa. Hay niños que los trauman porque tienen un talento en varias áreas y les dicen solo una cosa, y el que mucho abarca poco aprieta, y puras tonterías, ¿no? Porque eso no es real. Hay 1000 creadores interdisciplinarios mejores que yo desde el Renacimiento, ¿no? De hecho, una de las filosofías de la época renacentista era que los artistas hacían varias artes, ¿no? Las escuelas de arte renacentistas tanto pintaban como hacían escultura, como canto, como todo, no títeres, todo, no había una idea de especialización. Esa vino después de la guerra, a raíz de la revolución industrial, no sé si sabías. O sea, la idea de que la pedagogía tenía el ser humano que estudiar una sola cosa vino por la guerra y por especializarse en una sola cosa, cuando ya viene el capitalismo y se hace una filosofía de que tienes que ser útil para una empresa. Pero el verdadero artista, pues no, se educaba así, ¿no? Y yo creo que la UNAM ha sido muy atinada en sus programas educativos teatrales de dar este espacio interdisciplinario. Entonces en México estamos muy avanzados en ese sentido. Y en las casas de la cultura, si tú te fijas en México,
en los pueblos, en ciudades, en todos lados se hacen muchas artes, ¿no? En los teocalis, que irnos más lejos que el teocali, que eran los centros de enseñanza prehispánicos, estaba la flauta, la danza, todo ahí, ¿no? Entonces, bueno, mi creación escénica empieza ahí y obviamente empiezo a hacer dramaturgias como coreógrafa, y una de ellas, Isabel Beteta, que tiene una compañía de danza que se llama Nemian, y es la directora y fundadora de los talleres de Coyoacán. Cuando inaugura los talleres de Coyoacán, Isabel Beteta me habla para que yo produjera una coreografía de mi dramaturgia de danza teatro contemporánea que yo hacía ya en ese entonces, influenciada mucho por Pina Bausch y por Julio Castillo, que estaba yo ya en la compañía con él, pero él veía que yo tenía esta facilidad para la expresión corporal y narrar con el cuerpo, y me impulsó mucho a dos cosas, Julio. Uno, hacer arte sonoro dentro de la compañía, y otro, la expresión de la coreografía. Entonces, esta coreografía que me encargó Isabel Beteta para estrenar los talleres se llamó La Danza de la Cocina, y bueno, tuve así a varios bailarines que les enseñé a hacer teatro, ¿no? Con el cuerpo. Bueno, lo que es la danza teatro, que yo no lo descubrí, pero a mí se me dio en mi camino, y hice una obra que por ahí la podrán ver, que se llama El Danzón de la Jax, que está para Isabel Beteta, me lo dijo, ella es coreógrafa y hace unos años, me dijo: Isabel, quiero que El Danzón de la Jax sea una pieza clásica de la coreografía de danza contemporánea en México, pero en vez de que la bailes tú, quiero ver si la puedes traer y se la montas a una de mis bailarinas y que quede como repertorio en mi compañía. Entonces en el Flores Canelo se estrenó Danzón de la Jax en una versión que yo coreografié para su bailarina, y la pueden ver, la filmó ahí, bueno, la filmaron en el CNA. En fin, es un trabajo de creación escénica, respondiendo a tu pregunta, en donde en esas creaciones y basados en la dramaturgia de Julio Castillo de la compañía, de cómo escribir una escena, se parte de que todos los elementos, y me refiero a todos, la iluminación, el vestuario, el sonido, la utilería, la escenografía, los efectos, las palabras, todo se gesta desde el ensayo teatral. Julio fue muy revolucionario en eso en su época, y por eso quiso hacer una compañía para hacer así teatro, de tal suerte que las puestas en escena que hicimos con él, con la compañía, que éramos miembros de una compañía, nos daban un sueldo como maestras de la Secretaría de Educación Pública. Era una compañía patrocinada para Julio, para que él investigara esta idea, que es la que les estoy narrando, que es que todo nace en el ensayo, que se gesta ahí como un parto, de tal suerte que en la compañía todo salía de ahí. Si ustedes ven Vacío, de la vida de Silvia Plath, ese espectáculo teatral empezó con la idea de hablar sobre la mujer y lo no dicho de la mujer, en un mundo donde Julio estaba preocupado por hablar del dolor de las mujeres, ¿no? Creo que es de su generación el director feminista que en esa época le llamábamos, porque de hecho él no quiso, cuando le dieron el dinero de la compañía, contratar hombres actores. Él quería, no porque los despreciara, ¿no? Trabajó con grandes, en muchas puestas en escena, con grandes actores hombres, pero como Luis Torner, que siempre lo ponía de ejemplo, pero eran hombres que
no tenían una estructura psicológica de machismo que les impedía explorar sentimientos profundos y ser vulnerables. Entonces Julio eligió mujeres para esta investigación y fue en su época un shock, ¿no? Para algunos otros directores o un gremio que es muy patriarcal. Imagínate en esa época qué revolucionario fue, que se negó, fue así como, ahorita pues sonaría como normal, pero en ese entonces no se hablaba todavía del patriarcado tan fuerte ni nada, ¿no? Entonces fue muy visionario. Y esta obra de Silvia Plath, desde que empezábamos a hacer improvisaciones con los textos de la poeta Silvia Plath, empezábamos a traer el vestuario del personaje. A mí Julio me pidió que yo fuera Silvia en la parte realista. La obra tenía escenificaciones de los poemas con todas las actrices de la compañía, donde nadie era más importante que la otra, ¿no? Simplemente a mí me tocó la parte de hacer a Silvia, encarnarla físicamente a ella, y yo ser Silvia en el término naturalista, y yo tuve que meterme a construir este personaje del momento de su suicidio. La obra es, el transcurso de la obra, que Julio lo escribió así en ensayos, fue las últimas 2 horas de la vida de de Silvia Plath, desde que amanece y que prepara cómo se va a matar, tapando las puertas para que no entrara el gas con toallas y sábanas, para que el gas no entrara al cuarto de sus hijos. Y se toma un vaso de leche y de ahí sale del refrigerador la mamá. En fin, Rafael Corquidi, un cinematógrafo mexicano, quiso filmar la obra. Se hizo a puerta cerrada durante 3 o 4 días en el Sor Juana Inés de la Cruz y se filmó. Y por si a alguien le interesa ver el trabajo de lo que narro, notarán que la escenografía, el vestuario, la iluminación, todo nació en los ensayos. Y bueno, yo cuando he producido he seguido estos preceptos de creación escénica, de que la producción sale de los ensayos, ¿no? Y solamente me apoyo en realizadores especialistas para realizar la idea que del ensayo surja. Así mi obra, que produje de esa manera y escribí de esa manera, que se llama Renacimiento en el Súper, también podrán ver, es una obra que ya se ha presentado en foros y festivales, en la Muestra Internacional del Monólogo de Limba, ha pasado por muchas curadurías en el Festival de Tasco de las Jornadas Alarconianas, tuve temporada en la UNAM, en el Teatro de la UNAM del Julián Carrillo, en fin, ha ido a festivales y tiene esas características de la creación escénica desde el ensayo. Ahí verán la escuela de Julio, en cómo produzco también, ¿no? Creo que marcó, pues, estar 6 años investigando teatro sin otra cosa que hacer, porque teníamos un sueldo y no hacíamos tele ni hacíamos nada más. Pues marcó lo que tú me preguntas, y me doy cuenta ahorita que estoy hablando hasta la fecha, mi concepción de la producción, de la dramaturgia, de la iluminación, de todo ese universo maravilloso. Y bueno, pues esta fue mi gran influencia, al igual que Geraldine Page. Quiero hacerle aquí un homenaje, aunque ya murió, a esta actriz que además, pues yo era la única hispana mexicana de Nueva York en ese entonces ahí, y ella abrazó mi hispanidad de una manera muy amorosa, de manera que me permitió hacer, por ejemplo, Yerma, García Lorca, y ella quería que yo aportara a la clase mi cultura.
llevé a Ibargüengoitia, hicimos cosas hispanas y llevé a Rulfo y esto al taller a Nueva York, ¿no? O sea, como propuestas también de mi cultura hispana. Y otra influencia importante fue Pina Bausch, muy grande en mi vida artística. Y también John Strasberg, ¿no? Que además él me dio media beca, porque la beca de la UNAM no alcanzaba, entonces él me dio media beca de una escuela de él. Y bueno, influencias ha sido para mí la pintura. Yo tengo referentes de los pintores. En el teatro para mí ha sido muy importante cuando voy a construir un trabajo, ver pintores de esa época, sobre todo cuando hago a Shakespeare. Me gusta mucho, como no hay retratos de esa época y quiero ver la realidad de esos personajes, pues veo los pintores, ¿no? Creo que para un actor ver la pintura para crear un personaje es básico, porque si nos hacen hacer obras de otras épocas donde no había fotografía, pues la pintura, yo le digo a mis alumnos, vean pintura, ¿no? Y me han marcado pintores como Turner, pues los de la época de Shakespeare sobre todo, ¿no? Y pintura medieval, y saber de la historia, de dónde nace el teatro, pinturas donde se pueda ver, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver cualquier documento antiguo o gráfico de la índole que sea, donde haya teatro griego, ¿no? Para mí, uno también de mis referentes fue querer hacer teatro griego y personajes del teatro griego. Y una de mis experiencias fue con José Caballero, con Edipo Rey. Hicimos un montaje muy interesante que lo llevamos a las cárceles, con el primer proyecto que ha habido en las cárceles de este país, de teatro en la cárcel, que fue fundado, dirigido y continuado durante muchos años por Juan Pablo de Tavira. Juan Pablo de Tavira funda el primer proyecto de teatro en la cárcel, en el sentido que llevaba teatro a los presos, y ahí interpretamos una obra que era ni más ni menos que un parricidio, ¿no? Entonces me tocó actuar al lado de asesinos y que nos rodeaban, claro, con un cerco de policía, ¿no? Pero digamos que ser actor también, Julio lo decía y lo dicen los grandes maestros, es hacer algo por tu sociedad, ¿no? Hacer algo por tu momento histórico en el que vives, ¿no? Y en tu país y en tu cultura. Entonces, pues creo que he seguido esa línea de trabajo y sí, a veces me preguntan que por qué me veían desde muy pequeña haciendo telenovelas, que las hago con la misma entrega que si hago algo, porque el público es el público y el mismo público que va al teatro. Y sobre todo las telenovelas a veces pienso, pues ¿quién las va a ver? Pues la gente que no tiene recursos a veces para ir al teatro. Entonces, cuando yo estoy grabando una telenovela, que por necesidad yo tuve que trabajar en telenovelas muy chica para poderme pagar luego los estudios de teatro y de ópera, yo trabajaba desde muy chica en tele por necesidad de tener dinero para lo otro, ¿no? Pero aprendí que cuando estás frente a una cámara de tele a nivel intuitivo, y Julio Castillo dirigía mucho tele en ese entonces, que cuando estábamos en la compañía, él era director de telenovelas. De hecho, esta anécdota es muy bonita. Cuando montamos Vacío, pasábamos por él en la camioneta con Paloma Bullrich, todas muertas de frío, y pasábamos a Televisa por Julio, que salía a veces de su llamado a las 11 de la noche, y nos íbamos a ensayar Vacío. Ensayábamos a veces de 11:30 a 2. Y yo aprendí con Julio también que el público de la tele es el pueblo
y Julio lo decía cuando dirigía telenovelas, que no podemos hacer menos a un público que es el pueblo que está mirando en Oaxaca, en los poblados indígenas o donde los lugares más apartados está un público que te necesita algo de calidad. Pero bueno, obviamente mi inclinación ha sido el teatro. El cine ha llegado a mí porque me han visto en el teatro. Realmente, cuando he hecho cine, en las películas que podrán algunas ver, algunos no, conocer, pero cuando yo he hecho cine es porque el teatro me ha llevado al cine. Los directores de cine que me llamaron me veían en el teatro. Entonces, cuando mis alumnos están muy angustiados preguntándome cómo llegar a la tele, pues les digo, hagan mucho teatro. Y también uno de mis personajes de tele después importantes, bonitos, que fue de una telenovela histórica con Ofelia Guilmain, me tocó, y con actuar un personaje, Ana de Soto, de una telenovela histórica, fue porque me vieron en el cine. Entonces, si el teatro me lleva al cine y el cine me lleva a la tele, pues es toda la razón, y cualquier actor que hace mucha tele es porque está haciendo mucho teatro también. Y se nota eso, se nota, los grandes actores de tele, se nota que hay teatro detrás, ¿no? Entonces, pues el teatro es nuestro más grande amor, y ahora más que nunca. Y ahora pues también de la poesía quiero hablar. La poesía es para mí una cosa que hago diario. Yo diario me siento, retomo un poema, lo martillo, le quito clavos, lo edito, o sea, un poema toma muchas horas, ¿no? Y a veces tienes la idea primigenia, pero luego viene la estructura, y luego viene la forma y el contenido, en fin. Soy muy feliz como poeta, y tenía la intuición de que algún día pudiera yo escribir, no desde el ensayo, pero ya desde la pluma. Entonces me puse un reto a escribir teatro en esta pandemia, y hace unos 4 años. Dije, bueno, está bien que sé escribir teatro desde la escena con el método de Julio, pero como poeta, como escritora, quiero ver si puedo escribir no desde el ensayo, sino desde la pluma nada más. Y pues logré escribir así una obra que tengo una influencia ahora que quiero dar las gracias y nombrar a mi maestro de dramaturgia, Sergi Belbel, un dramaturgo maravilloso, contemporáneo, que vino a dar un curso y me aceptó. Por otro lado, estudié con Ginés Cruz, ahora en la pandemia, también dramaturgia, y Fernanda del Monte, en un taller en la Capilla que fue a nivel por Zoom, que le agradezco porque pues fue un taller con dramaturgos latinoamericanos, y de ahí nacieron 2 obras nuevas que estoy ya escribiendo, ya con la pluma nada más. Entonces, pues estoy aprendiendo ese nuevo oficio de escribir desde ese lugar, ¿no? Que es nuevo para mí. Yo lo que había escrito era desde los ensayos y con el método de Julio, ¿no? Y ahora pues quise dar un paso a qué pasaba con mis palabras y con mis temas si ya no los pasaba yo por un tamiz de ensayo teatral, sino directo de la mente a la pluma, ¿no? Y del corazón a la mente a la pluma, y de la observación del mundo a la pluma. También está saliendo otras voces, ¿no? En el taller de Ginés Cruz, de hecho, fue muy interesante, que me llevó a una voz universal, y de hecho una de las obras sucede en España y con personajes de España que pues están
no están aquí, ¿no? No están aquí en mis ensayos de teatro, pero salieron cuando me pongo a hacer la pluma, porque, pues no sé, salió una dramaturgia y Ginés Cruz siempre nos decía que un escritor tiene que explorar mundos de otros países, de otras historias, incluso muy lejanas a nosotros, ¿no? Hay uno del cual estoy muy contenta porque fue parte de mi vida. La vida y el teatro, quien diga que una cosa es tu vida en el teatro y otra en tu vida, decían mis grandes maestros, pues es que no puedes dejar de ser en tu vida quien eres con tu amor al teatro, ¿no? O sea, un chef no llega a su casa y ya no le gusta disfrutar los sabores de la cocina con su familia ni cocinarles, ¿no? Creo que los de teatro, hablamos de teatro, llegamos a nuestra casa y somos eso, ¿no? Entonces yo, una de las cosas que me pasó en la vida, y de la vida la llevé al teatro, porque pues lo ligué, ¿no? Fue una historia muy bonita que me ocurrió, así, de karma, ¿no? Son dos historias de mi vida que me llevaron a una historia bonita. Una es que cuando yo estaba con John Strasberg y Geraldine Page en Nueva York, pues también hacía yo un clown. A mí me gusta mucho el clown, y yo monté un espectáculo de clown con una alumna de Francia de la escuela, y actuábamos ese clown en Central Park, porque además sí te pagan bien los neoyorquinos, o sea, sí nos daban una lana como función en México. O sea, yo salía con un sombrero lleno de dólares así, felices, y nos íbamos a cenar muy bien y todo, o sea, era un sueldo. Y un día estaba de público un personaje, un cuate que se llama Alex, que no sabía yo bien a bien quién era, iba a ver mucho la función, se acercó a mí, le gustaba mi trabajo y me dio un día unos bonos para ver películas, como para 50 películas, de estas que vas a ver un festival de 50 películas y compras todas las películas. Y me daba regalos como esto, luego me compró un VHS, luego me compraba libros de teatro, me compraba libros de Shakespeare, me iba a ver a la escuela a mis ejercicios. Se volvió lo que le llaman o le llamaban un mecenas, que yo no busqué. Es una historia muy bella, y que ese mecenas siempre estaba pendiente de mí, me llevaba a veces canastas de comer, me veía dedicada al arte y decía que yo había nutrido su vida, pero yo nunca sabía bien de su vida, de este personaje tan extraño. Yo me quedé así de, ¿cómo que tu papá tiene la colección de arte chino del Metropolitan Museum? Me dice, sí, yo no te había querido decir en estos 3 años quién era yo, porque mucha gente se acerca a mí por mi dinero, y es una vida muy triste la de la gente que tenemos tanto dinero, porque sí, también sufrimos cosas de demasiado interés de la gente por nosotros. Pero pues ya te voy a decir quién soy, y pues era una persona de las familias de mucho dinero de Nueva York. Y le digo, pero yo no tengo un vestido para ir a ese evento, y pues fuimos a comprarme mi vestido, se lo regresé acabando el evento, así, ahí está tu vestido. Pero me presentó con gente muy importante en las artes de la pintura, y conocí ahí en ese evento, que era privado, pues Andy Warhol, conocí pintores de Nueva York, gente muy talentosa, y fue muy hermoso y muy de mi vida, ¿no? Y luego un día le dije que uno de mis sueños era estar con Peter Brook, y entonces un día me habla y me dice que va a ir a Francia y que tiene que ir a vender una propiedad a Tel Aviv, y que si lo acompaño y luego me puedo quedar
con Peter Brook en París. Entonces yo me quedé así de, ay, no puede ser. Y me ocurrió esa historia que pude estar en los ensayos del Mahabharata gracias a este mecenas que me pagó el viaje y una estancia. Y bueno, es una historia preciosa, ¿no? Y otra que me pasó muy bonita fue Von Hart, un manager que yo tuve en Estados Unidos, un día me mandó a una audición de una obra de teatro. Y fui a la audición, pero él no me dijo quién era el autor. Me dijo, este es un personaje que te queda muy bien. Y fui, preparé el personaje y fui. Y me llamaron. Y resultó ser el premio Pulitzer de teatro. Ni más ni menos que la obra de Nilo Cruz, Ana en el Trópico. Conocí a Nilo Cruz en el cóctel de la lectura dramatizada que fue ahí en el Coconut Grove Theater. Estaba Jimmy Smith actuaba lector. Y yo quedé como stand-by de la actriz porque les gustó mi audición mucho, pero por el tipo morena trajeron para Conchita a una actriz de pelo negro, de ojos negros, que era como la hermana. Pero me tuvieron mi manager ahí de stand porque le gustó mucho al autor y al director y me invitaron al evento. Y fue de estas cosas de mi vida que qué bueno que no me importó si era yo o no la protagonista, o simplemente confío en mi destino. Fui a conocer a este gran escritor y ver a una reunión, una fiesta con Jimmy Smith y los actores. Y el autor me dio su teléfono y me dijo, cualquier cosa que se te ofrezca, quiero que un día, me encantaría que hicieras a Conchita este papel que te va muy bien. Me encantó tu trabajo y ojalá lo lleves a México. Bueno, pues un día Rascón Banda, nuestro adorado Rascón Banda, no sé por qué, que era mi amigo, me invita un día a comer y me dice, te tengo este regalo, este personaje que te queda muy bien. Y era, ¿qué creen que era? El mismo libro de Ana en el Trópico de Nilo Cruz en su primera traducción al español, porque yo cuando la hice la hacía en inglés. Y fue cuando me invita Rascón Banda a que le den las llaves de Puebla Son cosas de la vida que para mí son muy importantes porque son historias de teatro. A Rascón Banda le iban a dar las llaves de la alcaldía de Puebla, de Puebla de Los Ángeles. Con el alcalde le iban a hacer un homenaje dándole las llaves de Puebla. Y me habla y me dice, no quiero ir solo y quiero ir acompañada de dos actrices que admiro y que quiero. Una es una actriz brasileña que vino desde Brasil a eso y otra yo. Entonces íbamos Rascón Banda y ella y yo así, en todo el protocolo de Puebla así. Y fue cuando me regaló este libro. Y entonces dije, bueno, ya es demasiado el karma de esto que me pasa con este personaje de Conchita. El autor me dijo, llévalo a México. Fui y hablé con Saúl Juárez, así. Hola, Saúl, que era director de Limba en ese entonces. Mira, Saúl, me pasó esto. No llevé carpeta o así de, ay, quiero vender el proyecto. Me pasó esto en mi vida. Y yo creo que lo que te pasa en la vida es a veces más importante que ningún casting, que nada, porque te pasa, te ocurre, se manifiesta de una manera brutal. Y Saúl me dijo, déjame leer el libro, lo leyó y Saúl es escritor, se maravilló con este gran texto y me dijo, es maravilloso, tenemos que hacerlo y tú produces, Isabel. Le digo, bueno, yo produzco mis cosas, pero no sé si pueda producir algo más grande. Me dice, sí puedes, yo confío en ti. Y ahí creo que fue la primera vez que alguien de fuera me vio como productora y me dieron el dinero y me vieron que yo podía producir, no porque yo crea que soy una productora, sino cuando alguien de fuera te da el dinero y te confía y te vuelve productora, pues te vuelves productora, ¿no? De algo grande. Y bueno, ahí me puse a trabajar y
y logré para la Manuel M. Ponce, llamé y contraté a Oscar Yoldi, a Germán Gastelum, a varios actores que admiraba yo mucho. Y hicimos en la Manuel M. Ponce, y pueden ver el video que está en el canal de YouTube de Ana en el Trópico. Luego lo vio Luis Mario Moncada y me pidió también, se llevó a la Orientación y al Helénico esta producción de esta casi montaje, porque el recurso no alcanzaba para todo el montaje, pero sí se me ocurrió producir con vestuario, iluminación, escenografía, con libreto en mano, pues casi un montaje, ¿no? Y bueno, lo pueden ver y creo que sería muy bonito porque es el primer Pulitzer que le dan a un autor hispano en teatro.